Bueno, pues muchas gracias a Ángeles, a Vicente y a Gabriel por la invitación. Vamos a intentar llevar a cabo en 20 minutos, que es un poco un reto, pues un resumen sencillo de secuencias y protocolos, ajustándonos en la medida de lo posible al tiempo, ¿no? Bueno, la RM cardíaca, como todos sabéis, proporciona información morfológica y funcional reproducible y sin radiación ionizante, es muy atractiva. Ha evolucionado mucho en la última década, se ha hecho una técnica pues, rutinaria en gran parte de los hospitales. Los americanos le llaman la One Stop Shop por la cantidad de información que se puede recopilar con ella, es de elección en múltiples patologías, como podéis ver, y bueno, pues además tiene una dificultad añadida respecto a otras regiones anatómicas, que es el movimiento. Tenemos el corazón moviéndose y además tenemos que sincronizar con la respiración. Entonces, bueno, a modo de introducción, pues hay un aspecto de seguridad que yo creo que no está mal recordar, que son los dispositivos cardíacos, que muchas veces nos preguntan en los servicios de radiología a los que hacemos imagen cardíaca: oye, este paciente tiene esto o lo otro, ¿es compatible o no? Entonces, clásicamente, los dispositivos compatibles, dejando un periodo de seguridad de implantación variable y muchas veces es suficiente con dejar menos del recomendado, pues son los stents, las TAVIs, las prótesis valvulares excepto las primeras, alambres de esternotomía, los reveal, y los no compatibles son estos que veis aquí. Pero esto está cambiando, ya sabéis, conocéis todos también la página del MRI Safety, que es un poco la Biblia, la que nos dice de verdad si un dispositivo, un modelo concreto es compatible o no. Dentro de esta página ya sabéis que hay un apartado que es donde debemos consultar, que es la lista, vemos el dispositivo que tiene el paciente y nos dice exactamente si es compatible o no. Entonces, lo que es verdad es que esta imagen es cada vez más frecuente. Esta es una paciente pues, con un marcapasos y lo estamos programando en modo seguro para que pueda entrar al imán. Gran parte o una parte ya importante de los marcapasos y desfibriladores que se ponen hoy día son compatibles con resonancia, y quizás en un futuro no muy lejano tengamos nosotros en los servicios de radiología pues, los programadores de marcapasos una versión reducida para ponerlos en modo seguro. O mejor todavía, pues por ejemplo, este marcapasos que ya automáticamente es capaz de detectar el campo magnético del solo, desactivarse y ponerse en modo seguro, y es más, cuando sale del imán manda un informe automáticamente por wifi al cardiólogo, al médico peticionario, de si ha habido algún evento adverso, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la duración de la exploración, pues en general se considera, somos unos pesados en los servicios de radiología, son exploraciones largas. Tienen un set de secuencias básicas y unos planos y secuencias opcionales que son los que intentamos adaptar a cada paciente. Para ello tenemos que trabajar en equipo con los cardiólogos y los técnicos, es muy importante. Siempre optimizando el protocolo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues lo que hacemos es que invertimos no más de 4 minutos en la localización, que es algo importante porque al final es lo que va a dar más o menos calidad al estudio, a los planos, etcétera. Otros 4 minutos no más en hacer el cine-eje corto. Después tenemos todo preparado, obviamente, antes de empezar el estudio, hacemos perfusión o angiografía, no más de 2 minutos. Después aprovechamos el tiempo que pasa hasta que transcurren 10 minutos para empezar el realce tardío y hacemos los ejes largos y las secuencias opcionales que ahora veremos. Estos no son no más de 4 y 4, pues 8 minutos, y ya el realce tardío pues realmente nos lleva no más de 10 minutos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que a pesar de que sean exploraciones de las más largas, lo ideal es que los pacientes estén dentro del imán no más de media hora. Eso sería un buen objetivo a tener en cuenta para una exploración rutinaria. Obviamente, pues una RM de estrés con adenosina es otra cosa, o un paciente complicado, un estudio de una masa cardíaca, pues puede ser un poquito más largo. Entonces, bueno, hemos dividido las secuencias de RM cardíaca en dos sets, básicas y opcionales. Estas las hacemos en gran parte de los estudios, y estas pues son las que dejamos un poco para algunos estudios en concreto. Quiero hacer notar que no hablo del T1 y el T2 mapping porque hay charlas específicas y no vamos a repetirnos. Entonces, bueno, empezamos con las secuencias básicas. El localizador, que es una chorrada de secuencia, o al menos eso lo consideramos, es una secuencia, normalmente se hace de sangre brillante, son secuencias basadas en SSFP, Steady State Free Precession, o sea que se pueden hacer sin cine y estáticas en este caso porque son más rápidas, aunque con gating para parar el corazón, ¿no? Se adquieren en una sola fase, como decimos, y en una sola apnea pues tenemos cada uno de los planos. Podemos hacer solo axial o idealmente pues axial, coronal y sagital.
Son muy rentables porque ya solo en el localizador tenemos el tamaño de la aorta torácica, tenemos información del mediastino, de la pleura, incluso del abdomen superior. Entonces, en este caso, pues ya nada más empezar el estudio, pues por una petición de una imagen en una ecocardiografía, vemos que el paciente lo que tiene es una neoplasia de pulmón, ¿no? Este póster lo habréis visto en gran parte de los servicios de resonancia magnética, es un póster de cómo llegamos a los diferentes planos, que no vamos a entrar en detalle, además lo tenéis en la página web de la SCMR, y bueno, pues es un poco la vía que tenemos de llegar a planos un poco complicados, que al final, una vez que uno lo hace 5 veces, pues es sencillo. Esto es lo que utilizamos en nuestro caso, pues por si os sirve a modo de referencia. Nosotros hacemos localizadores en tiempo real sin apnea ni nada, con lo cual es un procedimiento muy rápido porque es absolutamente instantáneo. En nuestra experiencia al principio lo hacíamos con apnea y vimos que sin apnea la localización era exactamente igual. Entonces alargamos 3 veces el ventrículo izquierdo poniendo la línea desde la mitral hasta la punta y vamos obteniendo pues falso 2 cámaras, falso 4 cámaras y falso 3 cámaras, ¿no? O sea, son simplemente alargando el ventrículo. Y desde estas imágenes que tienen muy mala calidad porque son muy rápidas y, como os digo, sin apnea, pues programamos el eje corto, eso sí, utilizando tres imágenes. Y bueno, pues tenemos un eje corto normal y corriente que solemos adquirir en dos cortes por apnea, y a partir de él utilizamos pues la técnica de 3 puntos. Ponemos para el 3 cámaras un punto en el centro del ventrículo izquierdo, tracto de salida y punta, y tenemos el plano de 3 cámaras. Para 2 cámaras pues lo mismo, lo que pasa es que en la pared anterior y con los 3 puntos solamente a partir del eje corto pues es fácil tener los planos más habituales, ¿no? Respecto a la secuencia, pues recibe diferentes nombres según las casas comerciales. Al final es una secuencia eco de gradiente en la que el cambio neto de fase por los 3 gradientes es nulo. Es rápida, tiene buena relación señal-ruido y permite por ello usar imagen en paralelo para acelerarla. El contraste, ya sabéis que es un contraste mixto, es una raíz cuadrada de T2 partido por T1, bueno, básicamente es como un T2, tiene buena diferenciación miocardio-cavidad, que es lo que le pedimos para hacer los contornos, es desgraciadamente sensible a inhomogeneidades del campo magnético, lo que requiere colocar bien el Siemens box, que es lo que nos va a solucionar gran parte de los artefactos, y bueno, pues normalmente se hace con gating CG retrospectivo, que incluye todo el ciclo. Por definición tienen TR corto y tiempo de eco corto, por tanto, pues al aplicar un pulso de frecuencia muy continuo hay que tener atención al SAR. Además, pues según el tiempo de eco, si está fuera de fase, podemos tener artefactos de desplazamiento químico. Realmente es la secuencia básica en resonancia cardíaca. Por ejemplo, es el diagnóstico directo pues, de masas cardíacas que se ven directamente en esta secuencia, de derrames pericárdicos, pero de otras muchas patologías también las podemos diagnosticar directamente solo con esta secuencia. Normalmente hacemos un eje corto entero que incluye pues 1 o 2 cortes por apnea, incluso más, como luego veremos, y ejes largos, pues un mínimo de 2, 3 y 4 cámaras. Estos sí que los hacemos con un poquito más de calidad, un corte por apnea, y en el caso de 4 cámaras sí que hacemos un stack, una serie de cortes, 5 o 6, suele ser suficiente para tener bien visto, pues por ejemplo, el septo interauricular y otras estructuras, ¿no? Obviamente sirven para la valoración de volúmenes, para la contractilidad global y segmentaria e incluso para hacer planimetría en el caso de las valvulopatías. Este es un ejemplo pues, de un paciente con una hipertrófica. Esta es la calidad que tenemos cuando hacemos 2 cortes por apnea, y este mismo paciente, pues, si tenemos prisa o porque no nos colabora o porque realmente pues, no tenemos tiempo o no es interesante hacerle el cine eje corto, pues podemos hacer esta otra opción, que es adquirir todo el eje corto sin apnea en 30 segundos, en una secuencia single shot. Hombre, veis que la calidad es claramente inferior, pero bueno, pues para hacer una cuantificación de volúmenes grosera al menos y de función, pues nos puede valer. Incluso a la gente, este es un real time que ya hemos hablado en otras charlas, que se utiliza en casos de constricción, de fisiología constrictiva, que podemos ver cómo se comporta el miocardio durante la respiración, ¿no? En este caso durante la inspiración veis el aplanamiento del septo interventricular hacia el lado izquierdo, que traduciría la constricción. A la gente de imagen cardíaca a veces nos piden ayuda pues otras secciones, como por ejemplo cuando se hace RM fetal y se necesitan ver los movimientos del feto porque tenemos un poco más de experiencia. Entonces en este caso es interesante pues ver la deglución del feto y de paso pues vemos los movimientos, ¿no? Y esto es algo que es sencillo, no requiere gating en absoluto y es rápido, ¿no? Respecto a la secuencia doble IR, la secuencia de sangre negra,
pues bueno, veis que es una secuencia con doble inversión recuperación, tiene 2 pulsos de 180 y el secreto para entenderla es que el primer pulso es no selectivo, invierte por así decirlo toda la anatomía, y el segundo pulso de 180 es selectivo del corazón, reinvierte la señal por así decirlo del corte que vamos a adquirir. Entonces dejamos pasar un tiempo de inversión y cuando ha pasado ese tiempo de inversión adquirimos una secuencia fase spin-echo T1, que es la que nos da la imagen, en la que la sangre es negra porque estaba saturada y el resto del corte pues tiene señal. Como vemos es un fase spin-echo y este ejemplo que lo he puesto a posta es porque tiene un alambre de esternotomía, por tanto hará menos artefacto que otras secuencias eco de gradiente como puedan ser los cines. Hay variantes T1 para valorar morfología, normalmente con un RR de TR, aunque dependerá de la frecuencia cardíaca, y variantes T2 que se pueden llamar triple IR, STIR, etcétera, que sirven para valorar el edema. Tienen buena resolución espacial, sirven para valorar masas, pericardio, mediastino, origen de coronarias, la infiltración grasa en el caso de la displasia ritmogénica. Es verdad que tenemos que saber por la física de la secuencia que hay artefactos como ausencia de supresión, es decir, el blood pool, el flujo lento o en plano, pues ese flujo que se pega a las trabéculas y que en vez de ser negro pues tiene más señal, ¿no? Normalmente las secuencias WIR se pueden adquirir en axial o en eje corto del ventrículo, pero también podemos añadir algún sagital si queremos comprobar una zona dudosa o en fin, pues comprobar algún hallazgo. Debe realizarse siempre antes de inyectar gadolinio. Es mucho más fácil, obviamente, pues tener la sangre negra antes del gadolinio. Estos son algunos ejemplos, pues un hemangioma paracardíaco, aquí tenéis una lipomatosis del septo interauricular, parece que es inhibernoma asociado en este caso, un hemangioma en un WIRT1 y en un WIRT2. La secuencia de perfusión es una secuencia basada en saturación-recuperación, normalmente ecoplanar, o sea, es una secuencia al final ecodegradiente con más artefactos metálicos, por ejemplo, que una spin-echo. Se trata de ver el primer paso de la inyección de gadolinio, que requiere dosis sencilla, lo que es estrictamente para perfusión la dosis sencilla, y a un flujo de 5, es decir, es de las pocas indicaciones en resonancia en la que subimos al flujo a 5, junto con las otras perfusiones, como el cerebro, ¿no? Se puede hacer en reposo y o estrés farmacológico, no voy a entrar en detalle, que luego Alberto seguro que nos cuenta muchas más cosas. Normalmente puede valer con 3 cortes en eje corto, se utiliza la regla del 3/5, si solo vamos a hacer 3 cortes, ponemos 5 cortes en todo el ventrículo izquierdo y luego quitamos el primero y el último y nos quedamos con los 3 de en medio. Es muy importante para la calidad explicar al paciente en qué consiste, cuánto tiempo va a durar, es decir, que no dura 10 segundos como viene haciendo hasta ahora en el estudio, sino que dura aproximadamente 1 minuto, es decir, que no va a aguantar la respiración, que cuando ya no aguante más, que respire suave, que intente mover lo mínimo posible la tripa. Bueno, ya luego os lo explicará Alberto, el artefacto en anillo es muy frecuente, tenemos que acostumbrarnos y no malinterpretarlo, y quizás en un futuro pues esta secuencia se hará con arterial speed labeling, que es muy prometedor, ¿no? El realce tardío es la última secuencia básica que nos queda, que hacemos en muchos pacientes, es la piedra angular de la resonancia magnética por la caracterización tisular, es una secuencia inversión-recuperación turbofileco, potenciada en T1, aunque bueno, al ser inversión-recuperación realmente los contrastes varían, se debe realizar tras 10 minutos de la administración del gadolinio a doble dosis, es decir, si vamos a hacer realce tardío normalmente utilizaremos doble dosis, aunque en la práctica, pues, por ejemplo, en 3 Teslas estamos utilizando un poquito menos de contraste. Lo más importante técnicamente de la secuencia pues, es seleccionar el tiempo de inversión, que oscilará en este intervalo para que el miocardio sano sea negro, y saber que este tiempo de inversión es dinámico, que según va aumentando el tiempo de estudio que ha transcurrido desde que hemos inyectado el gadolinio, pues este tiempo de inversión también va aumentando. Entonces, bueno, pues hay varias estrategias para saber el tiempo de inversión, aunque puede ser más o menos fijo para un contraste determinado, una máquina determinada, pero varía en cada paciente y a cada momento del estudio. Se puede utilizar el Look Locker, que al final es, luego lo veremos el ejemplo, pues todos lo sabéis, es una imagen dinámica en la que nos muestra diferentes tiempos de inversión para que seleccionemos el que tiene el miocardio más negro, y la variante PESIR de autoviabilidad, en la que realmente pues, es casi independiente del tiempo de inversión y vamos a tener el miocardio negro, ¿no? Este era el ejemplo que os decía del Look Locker. Entonces, bueno, no se ve el vídeo, pero bueno, tenemos aquí diferentes tiempos de inversión y seleccionamos el que pensamos que el miocardio está más negro, que en este caso eran 240 milisegundos.
El realce tardío se debe adquirir en los mismos planos que las secuencias cine. Es una tontería y es una perogrullada, pero luego ayuda muchísimo a comparar si tenemos exactamente los mismos planos del eje corto, 2, 3, 4 cámaras, luego nos ponemos uno al lado del otro y nos va a sacar de muchas dudas diagnósticas. Inicialmente nosotros hacemos 2D y posteriormente pues lo podemos completar con una secuencia 3D a corte más finito en la región de interés, aunque hay diferentes opciones. El realce positivo, todos sabéis, que traduce pues, necrosis aguda, fibrosis crónica o en caso de cardiopatía isquémica, pues miocardio no viable, el criterio es si tiene más del 50% del espesor de la pared. A veces es difícil distinguir los diferentes patrones que se describen, pues de miocarditis, de sarcoidosis, en fin, hay unos pocos que son patognomónicos, es muy típico el de la amiloidosis subendocárdico difuso, pero desde luego lo que no debemos fallar en una secuencia de realce tardío es decir si el patrón nos parece isquémico o no isquémico, eso es una norma infalible. El isquémico, como sabéis, es subendocárdico de distribución coronaria y el no isquémico es el resto. A veces hacemos un realce precoz de 1 a 5 minutos pues para valorar fenómenos de obstrucción microvascular, de no reflow o trombos. Se puede usar un tiempo de inversión variable que oscila en torno pues, a los 440 milisegundos. Estos son ejemplos de los diferentes tipos de secuencia de realce tardío. Aquí tendríamos la convencional 2D, clásica, segmentada, que requiere pues, uno o dos cortes por apnea, es decir, es más o menos larga. Esta sería, si tenemos más prisa, un 3D de todo el ventrículo izquierdo en una sola apnea, pues de unos 17-18 segundos, que nos puede servir si no viene el paciente con alta sospecha que vaya a tener fibrosis o un realce tardío. Y estas son secuencias que cada vez usamos más y nos resultan muy útiles, que son las single shot, son secuencias basadas en balance y que sin ningún tipo de apnea y siendo muy robustas a las arritmias, pues podemos tener imágenes de realce tardío en diferentes planos, pues en 30 o 40 segundos, ni siquiera sin que el paciente esté respirando. Es decir, que las utilizamos muchas veces de rescate. Esto sería otro ejemplo de un realce tardío intenso en una miocardiopatía hipertrófica y si queremos valorarla con más detalle, pues hacemos un 3D en la zona de interés que no funciona el vídeo. Un momentín, que vamos a reiniciar esto. Esto del reinicio a veces funciona, ¿eh? Vamos a ver si es verdad. Bien, entonces aquí veis la secuencia 3D a corte más fino que nos permitiría valorar en detalle pues, esa zona con cortes de mucho menor espesor. Otros ejemplos de realce tardío, pues cómo se ve un mixoma con un realce heterogéneo, una pericarditis muy evidente con realce del pericardio, una miocardiopatía hipertrófica apical, a veces el realce, la fibrosis es más fina, o una miocarditis con el realce subepicárdico, ¿no? Bueno, entramos ahora en el grupo de las secuencias opcionales que hemos dicho. Hemos metido aquí las secuencias Phase Contrast, T2 asterisco, angio-RM o Dixon o Trax variantes, coronariografía por RM y tagging, por citar algunas de ellas, porque realmente luego uno se pone a buscar y hay 1000 secuencias. El Phase Contrast, pues realmente se trata de ver el desfase que genera un spin en movimiento al aplicar un par de gradientes bipolares, pues generan un desfase que es lo que vamos a medir, ¿no? Nos van a dar imágenes en fase y en magnitud, dos sets de imágenes que tenemos siempre que evaluar en conjunto y tenemos que programar muy bien el BENC, la velocidad de codificación que corresponde a un desfase de 180 grados y que es el único secreto prácticamente, aparte de la localización, que tiene esta secuencia. Entonces, si la velocidad del flujo es mayor al BENC que hemos seleccionado, tendremos aliasing, el artefacto de aliasing, que conviene reconocerlo en el imán para corregirlo, porque luego en el postprocesado puede ser un poco más laborioso corregirlo, y si la velocidad del flujo es muy inferior al BENC, podemos infraestimar los flujos, ¿no? Además, ya sabemos que con la ecuación de Bernoulli podemos calcular fácilmente el gradiente de presión, 4 veces la velocidad al cuadrado, siempre la velocidad en metros por segundo y no en centímetros por segundo, como suele dar típicamente el software, ¿no? Que nos dan 324, por ejemplo, en esta estenosis aórtica, con la curva y bueno, pues tenemos que, si queremos calcular el gradiente de presión, es 3,24, hay que utilizar metros por segundo. Esto es un ejemplo de aliasing, ya sabéis que tiene este aspecto de píxel quemado, esto es más para los residentes, obviamente, que si están controlando un estudio y ven esto, pues es tan sencillo como repetirlo a un BENC más alto para quitarse este artefacto y que luego sea más fácil el postprocesado. Respecto a las secuencias T2 asterisco multieco, pues ya sabéis que las usamos en el caso de la cuantificación de sobrecarga miocárdica de hierro, en hemocromatosis, etc.
que son muy rápidas porque realmente invertimos una sola apnea, se hace un eje corto medio ventricular y lo que hacemos es que dibujamos un ROI en el septo y vamos apuntando los valores de intensidad de señal de los diferentes ecos y luego, ya sea con un software comercial o bien con una tabla Excel muy sencilla, pues los vamos anotando aquí en la tabla y el Excel los representa, calcula la pendiente y al final pues el T2 asterisco, que como todos sabéis, pues cuando es inferior a 20 milisegundos traduce la sobrecarga de hierro. La angio-RM es la secuencia de sangre brillante, a diferencia de las balance que hemos visto antes o las SSFP, las CINE, esta es la sangre brillante gracias al gadolinio. Es un eco de gradiente T1 3D que se adquiere normalmente en sagital oblicuo o coronal. Tiene una máscara y dos fases. Esto lo hacemos para realizar sustracción. La segunda fase, pues como todos sabéis, de rescate. Por si en la primera respira o la llegada de contraste no nos gusta mucho, pues tenemos una segunda fase que nos permitirá evaluar al menos parte de lo que queríamos ver. Es susceptible también de usar imagen en paralelo y requiere, pues al menos para la aorta torácica, si no es un territorio muy extenso de angiografía, pues una dosis sencilla de gadolinio a un flujo de 2 o 2,5 más suero salino que ayuda a compactar el bolo. La sincronización para la llegada la hacemos con fluoro con detección automática y el esquema de relleno del espacio K pues es céntrico o centroelíptico para que el contraste se adquiera primero y los bordes se adquieran al final de la secuencia, que a lo mejor es cuando el paciente puede llegar a respirar un poquito más. ¿En qué plano se hace? ¿Sagital o coronal? Pues clásicamente lo hacíamos en sagital oblicuo, aunque si tenemos buenos gradientes pues es más ventajoso el coronal, porque si usamos imagen en paralelo, la dirección del factor de aceleración es la codificación de la fase y en las antenas tenemos 4 elementos delante y 4 elementos detrás, podemos usar más aceleración de derecha a izquierda y tenemos más anatomía, es claramente más ventajoso. Esta es otra secuencia de angiografía que usamos también bastante, que es la 4D track, la secuencia dinámica en 4D. En esta no hace falta ningún tipo de sincronización porque directamente estamos viendo, al llegar el bolo entero de gadolinio, estamos adquiriendo ya la imagen definitiva y luego tenemos suficiente resolución para medir la aorta o las pulmonares o lo que queramos en cada una de las fases. Nosotros aprovechamos rutinariamente y adquirimos también una secuencia Dixon o LAVA en caso de General Electric, pues que es simplemente una secuencia morfológica que en una sola apnea pues nos da un montón de información. Tenemos todo el mediastino, tenemos incluso el abdomen superior, tenemos la aorta si no hemos hecho angiografía, tenemos pues anatomía vascular, incluso en este paciente con una amiloidosis cardíaca vemos que incluso hemos pillado la artropatía bilateral de los hombros. Y como veis es isotrópica, o sea que la podemos reconstruir en diferentes planos, ¿no? Cuando usamos coronariografía RM, que la verdad es que uno encuentra que es en ocasiones bastante útil, pues hacemos esta secuencia 3D balance de corazón entero, sin gadolinio, no necesita gadolinio, lo cual es una ventaja para determinado perfil de pacientes, y no requiere tampoco apnea, se hace en respiración libre con un navegador respiratorio que todos sabéis que es un ROI que se pone en el diafragma, así con forma de caja, y que va sensando los diferentes movimientos del diafragma para hacer la sincronización respiratoria. Dura unos 5 minutos y se adquieren 3 telas, pues un poquito más en 1,5. A veces seleccionamos el trigger delay con una secuencia cine 4 cámaras en 50 fases para ver cuándo está más quieta la coronaria, ¿no? Bueno, estos son los parámetros que utilizamos para la adquisición y esto es un ejemplo de una coronariografía rutinaria, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ni mucho menos va a sustituir al TAC, pero al menos para ver el origen de las coronarias e incluso la morfología cardíaca, pues en cardiopatías congénitas, la anatomía de las venas pulmonares, pues puede valer perfectamente, ¿no? Esta es la secuencia tagging, que ya sabéis que es también parecida a un cine, sangre brillante, pero con unas bandas de saturación en enrejado que nos permiten ver, la deformación miocárdica y, pues, por ejemplo, pues la podemos hacer en casos de pericarditis constrictiva para ver si existe rotura o no de las bandas de saturación. Bueno, termino ya brevemente, os voy a resumir entonces en 1 minuto, de forma casi medio loca, pues los protocolos. Nosotros hacemos en todos los pacientes las secuencias cine, más rápido, más lento, eje corto, 2, 3, 4 cámaras, que es la secuencia de sangre brillante. El realce tardío en casi todos, porque realmente es la información que en la resonancia mejor podemos aportar, la caracterización tisular, ya sabéis, recordamos que son las secuencias de miocardio negro. Realmente, aunque es una secuencia opcional, pero el phase contrast aórtico y pulmonar, aprovechando para el QPQS y la consistencia interna de nuestras mediciones, las hacemos en todos los pacientes, porque aprovechamos el tiempo que pasa hasta que transcurre el tiempo hasta el realce tardío, ¿no? En la perfusión, si introducimos gadolinio, pues también se la regalamos, no nos cuesta nada.
LABA o Dixon post-contraste es una apnea y nos da muchísima información del mediastino y del resto del tórax y abdomen superior. En la práctica también, como es una sola apnea, nos parece muy rentable y la hacemos en todos los pacientes. Realmente donde seleccionamos más son las secuencias pues doble IR, sangre negra, T1 o T2. Hacemos el doble IR T1, por ejemplo, cuando queremos valorar algo anatómico, en patología congénita, en masas cardíacas, en la displasia ritmogénica, cuando queremos valorar infiltración grasa. El triple IR de edema, pues en caso de infarto de miocardio, miocarditis, masas también, para ver qué señal tienen en T2. El T2 asterisco, aunque es corta, pero tampoco se la hacemos a todos los pacientes, en casos de sospecha de hemocromatosis, obviamente, y a veces nos es útil en los infartos agudos de miocardio hemorrágicos. La angio-RM aórtica, pues en los casos de valvulopatías aórticas es bastante interesante para evaluar el resto de la aorta, o en la patología aórtica dirigida. Dos palabras de lo que me parece el futuro de la cardio-RM. Yo creo que vamos a ir posiblemente hacia adquisiciones 3D o mejor 4D de alta resolución en planos axiales estrictos, es decir, quizás se adquiera como un TAC y en el postprocesado obtengamos el resto de los planos. Eso es algo que ya hacemos ahora, pero de forma bastante rudimentaria, tiene que seguir evolucionando. Quizás de rutina, un estudio rutinario, pues de sospecha de miocarditis, o sospecha de miocardiopatía hipertrófica, se podría hacer 2 secuencias, si estuvieran disponibles, si tuvieran buena calidad y tiempo razonable. Uno, cine 4D, con o sin phase contrast, que nos serviría para valorar la morfología y función, y esto ya existe. Luego vamos a tener una charla que nos lo van a enseñar, que es el BIOS Works de General Electric, que realmente es un volumen 4D de todo el corazón, que podemos seleccionar diferentes planos y además tenemos el flujo, esa información en la imagen incorporada, ¿no? Y la segunda secuencia que realizaríamos sería un realce tardío 3D a corazón entero para caracterización tisular y luego podríamos obtener los diferentes planos. Como conclusiones, la RM cardíaca es una técnica muy útil y reproducible, que cada vez es más solicitada y disponible. Es una exploración larga que requiere optimizar, trabajando en equipo, siempre radiólogo, cardiólogo y TER. Debemos conocer los principios e indicaciones de las secuencias para adaptar los protocolos a cada paciente. Muchas gracias.